Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a este 3 por 7, tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, Enrique Chávez, comentan, analizan, brindan además algunos datos sobre la Ah, vale. convulsa semana, sobre la convulsa Semana Nacional, que hoy además, bueno, estamos viviendo un momento particular durante toda esta semana. Se habló del cambio de gabinete con una puesta en disposición del cargo de primer ministro por parte de Aníbal Torres. Al final, lo que se vio y el presidente anunció ayer, cerca de las 8:30 de la noche, que había ratificado a Aníbal Torres en el cargo, pero además lo que se ha visto son enroques que parecen menores, pero que a mi modo de ver son bastante trascendentes. Una es la salida de César Landa de la Cancillería, que claro, en realidad los críticos del gobierno decían, ¿qué hace Landa ahí? Precisamente por el prestigio como jurista, es presidente del Tribunal Constitucional, pero que además él, digamos, más o menos en privado, defendía mucho la permanencia del gobierno, la división de poderes, es decir, él de alguna manera quería marcar una diferencia institucional. Y el otro cambio, y claro, es por el señor Rodríguez Mackey, que es realmente muy poco querido, eso hay que decirlo, en la Cancillería. Los que tenemos contacto con embajadores sabemos y con ex cancilleres critican mucho a Rodríguez Mackey por los artículos que él ha hecho en contra, no solamente de Torre Tagle, sino de algunos diplomáticos como el propio Alan Wagner, lo cual equivale casi a un sacrilegio en relaciones exteriores. Así que allí es bien complicada la situación que se abre, me parece, en relaciones exteriores. Y por supuesto también lo que ocurre con el MEF. Salió el señor Graham, que era parte de la nomenclatura, ¿no? Del establecimiento del MEF, y entra Kurt Burneo, conocido por supuesto, pero, y acá termino, Burneo, recordarán ustedes, fue cuando a Ollanta Humala, ¿no? Se le quiso de alguna manera meter en el redil, ¿no? Pro empresarial o de derecho, como quieran llamarlos. Cambiaron a Burneo, que era la carta, ¿no? Burneo era la carta heterodoxa, y pusieron finalmente a Castilla, me parece que fue el que entró, ¿no? Que era pues mucho más ortodoxo, mucho más como parte pues del aparato del MEF. Entonces, bueno, esos dos cambios a mí me parece que son bastante trascendentes. No sé, Valerie, ¿cómo la ves? Ya, sí, hola. Justamente, ¿no? El tema de que cambien a César Landa y a Kurt Burneo, hay un quiebre importante, ¿no? Más allá de que el gabinete en realidad no ha cambiado, porque la Uh cabeza -huh, sigue, ¿no? Además, lo que sucedió con Aníbal Torres es interesante porque él pone su cargo a disposición, lo que no quiere decir que renuncia, y todo esto se queda en el aire, más aún cuando eh, Pedro Castillo va a la fiscalía y es recibido de nuevo en Palacio de Gobierno por el mismo Aníbal Torres, ¿no? Donde se veía que la relación entre ellos pues continuaba y se veía más fuerte incluso, ¿no? Que antes. Eh, un detalle en ese momento, ¿no? Hablaremos más a continuación, pero cuando Pedro Castillo va a fiscalía, él dice, ¿no? Más allá de lo que dicen mis abogados, yo he decidido tal cosa. Y ahora que ratifica a Aníbal Torres, dice, no he recibido su renuncia, ¿no? uh -huh. Yo creo que ahí hay un cambio de actitud, ya sea eh, por, por asesorías o por lo que fuese que está sucediendo eh, dentro de la mirada que está dando hacia los medios de comunicación y más allá de todo lo mediático que ha estado montándose en torno al Ejecutivo y a cada uno de sus movimientos esta semana, ¿no? Yo me quedo un poco con la duda de qué cosa es lo que ha sucedido, ¿no? Aníbal Torres estaba cansado, César Landa estaba ya en contra de muchas de las decisiones. Finalmente esta ruptura que termina por ser ganada aparentemente por la posición de Aníbal Torres, ¿no? Pero no sé, no sé bien cuánto pueda durar un Aníbal Torres en ese cargo, porque además él ya venía diciendo desde abril o mayo, si no me equivoco, que ya se iba a retirar, ¿no? Ha dicho que se Este, quería ir, que se quería ir y que se que quería estaba cansado dedicar y a que la las docencia. aulas, Ha habido alusiones a sus problemas, en fin, se ha hablado de la hipertensión, incluso de Aníbal Torres, en fin.
Efectivamente, o sea, cuando se Sí, dice que es un psicosocial, uno dice, oye, o es un psicosocial o no ligó, Carlos. Sí, yo creo que algunos analistas hablaron de psicosocial, cortina de humo, porque lo concreto también es que los medios de comunicación, los columnistas, cambiaron su mirada sobre lo que estaba pasando en el Ministerio Público, la delación de Pacheco, las investigaciones contra el presidente, y todos empezaron a hablar sobre el nuevo gabinete, quién sería el quinto premier. Incluso el presidente llamó a las fuerzas políticas porque quería hacer, en teoría, un gabinete de ancha base, y mira, no ha convocado a ningún líder de los partidos políticos, todo fue como parte de una puesta en escena. Y lo cierto es que estos 6 ministros que ayer juramentaron, se trata de un reciclaje interno, ¿no? Poner a una señora censurada, como la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, como una ministra de provocación ahí, Cultura, ¿no? porque además, entre otras cosas, tiene una acusación gravísima de haber plagiado su tesis de pregrado, ¿no? Y ahora va a Cultura, donde hay problemas gravísimos, incluso en Machu Picchu, que la UNESCO está a punto de ponerla, de darle tarjeta roja a nuestro monumento histórico. Y por otro lado, esta desinteligencia de poner a este señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que si uno revisa lo que ha escrito hace poco, califica de fraudulento el gobierno de Pedro Castillo, La y elección, unos ¿no? meses después, sí, la elección de Pedro Castillo, y unos meses después se está rodeando frente a ese señor que llegó, según él, con fraude al poder para juramentar como ministro de Relaciones Exteriores, lo que también dice muy mal de los asesores del gobierno y de los propios ministros que se están subiendo al barco, contradiciendo todo lo que han dicho antes, ¿no? Me preocupa también la elección de Kurt Burneo, más allá de que es un heterodoxo en temas económicos y es una pésima señal para la inversión privada, que hoy se necesita más que nunca. Creo que los temas de su salud hay que verlo también con responsabilidad, ¿no? Eh, la gente de su entorno dice que ha estado enfermo y hace muy poco. Entonces habría que ver cuál es el nivel de compromiso que tiene frente a esta situación. A mí me parece que es unos enroques, un reciclaje interno, y demuestra que el gobierno sigue por el camino errático, no está estableciendo ninguna política pública, y creo que lo único que está haciendo, como hace ya varios meses, es armando un team que pueda defender, blindar, de alguna manera encubrir al presidente, que tiene ya 5 investigaciones abiertas en el Ministerio Público, y pronto, en los próximos días, tengo entendido, se va a abrir una 6ª investigación con todo lo que está entregando a la fiscal Barreto el señor Pacheco. Ahora, Kurt Burneo, sencillamente para añadir, lo último que ha estado haciendo, según entiendo, ha sido asesorar a la presidenta del Poder Judicial, a Elvia Barros, ¿no? Ha sido un asesor de bajo perfil en esa gestión y bueno, efectivamente ahora asume un reto tan complejo en circunstancias tan difíciles. Pero Pero esto entonces ahí evidentemente, tienes sí, un dato, Enrique, ahí tienes un dato, ¿no? Porque justamente el Poder Judicial o el Ministerio Público son los que de alguna manera se están manteniendo fuertes, ¿no? Frente a un Congreso que tiene esa cuota bastante fuerte y un Ejecutivo que evidentemente se resiste a salir. Entonces, un acercamiento de alguien que podría por lo menos hacer una conexión de conversación hacia el Poder Judicial, y eso claramente puede ser de una manera digamos, es una, es, dialogante. es una forma interesante Ojo que es una forma no interesante habría que dejar de mirarlo, de, ¿no? es una forma Pero interesante de verlo. Pero sobre lo que había sí, dicho sí. Carlos, Ujú. perdóname antes, es sencillamente esto, ¿no? Se ve que hay un gabinete nuevo que no es nuevo, que es un poco más de lo mismo, que hay ciertos cambios, el cuoteo continúa, exacto, la cantidad eh, de ministros que le prometen, que aseguran el hecho de que se quede Pedro Castillo frente al gobierno con lo que podría hacer el Congreso de la República, es la misión, ¿no? Y más allá de eso,
un par de cambios, pero dentro de eso, ¿no? Ojo con Gainer Alvarado, que es Gainer Alvarado quien había hecho este contacto con Espino, que es quien contrata a Jennifer Paredes, y ahora pasa al MTC. Ese me parece que es un dato que es importante, porque el MTC se había quedado, después de todo lo que se había organizado con Silva ahí, un poco No, difuso. Con Gainer además, Alvarado, Alvarado está siendo investigado en este preciso momento por el Ministerio Público, no solo por el tema Espino, sino hay una serie de obras que se han dado en el estratégico Ministerio de Vivienda y Saneamiento, donde hay muchas obras menores de agua y desagüe, en provincias sobre todo, y ahora pasa a ser el titular del MTC, el ojo feudo, ahí. donde se repartía las obras a los Re- chinos y todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Recuerden que Samir decía, oye, si no es el MTC es vivienda y la hacemos linda. Y ahí está Heiner Gainer en Alvarado, los dos. como ustedes recuerdan, se ha quedado todo este tiempo allí. Y otra persona entonces de mucha confianza del presidente toma el MTC. Pero yo quería volver al tema del Parlamento, porque, a ver, no sé si ustedes recuerden una situación similar, cercana, pero que le nieguen el permiso a un presidente para acudir a un compromiso internacional, a un compromiso de Estado, como es la toma de mando en Colombia, te dice mucho. O sea, de hecho, es un Congreso que te dice, claro, no voy a vacar al presidente, pero lo voy a dejar completamente inmovilizado en esos compromisos. O sea, bien complicada la situación, porque además uno de los argumentos que se ha discutido, más allá de, como dijo alguna congresista que no me representa, qué sé yo, era la posibilidad, la especulación, ¿no?, que ha corrido mucho esta semana sobre un asilo político particular, específicamente en México, ¿no? Vino el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que es un personaje muy influyente, vino literalmente entre gallos y medianoche a reunirse, se quedó un par de horas en Lima a reunirse con Castillo. Esto se ha, entre comillas, disfrazado como una reunión con inversionistas mexicanos, que por supuesto es bastante importante esa inversión, pero los entendidos dicen que esto no suele darse en la medianoche. Y Ebrard luego ha salido hacia Bolivia y hacia Colombia, precisamente donde Petro está asumiendo y donde se podría ver que son gobiernos que de alguna manera puedan tener algún tipo de empatía con el de Castillo. A esto se suma la alusión o la advertencia a la comunidad internacional que hizo el presidente en Twitter cuando supuestamente, según él, se está desarticulando el equipo de los cuellos blancos, claro, para golpear a la fiscalía. Y también hubo un par de tweets interesantes que dice, oye, no están funcionando los peajes de la corrupción. Odebrecht, ¿no? O sea, también golpear a la fiscalía por el lado del acuerdo de Odebrecht y llamar a la comunidad internacional como diciendo, mire lo que están haciendo estos poderes fácticos. Se cuestiona además mucho el tema este de organización criminal dentro de la estrategia legal del presidente. Oiga, pongámonos en los zapatos de Castillo. Ustedes no pueden, pues, decir que un presidente de la República es parte de una organización criminal. La Fiscalía, desde ese sentido, está politizando su trabajo. Ojo, comunidad internacional. Así que si bien es todavía, por supuesto, una especulación, bueno, lo cierto es que casi todos los presidentes de la línea de Castillo han salido, o sea, Morales, en su momento presidente en Argentina, la única que se quedó fue la presidenta boliviana y está ahora presa, ¿no? Entonces, si bien es una Pero especulación, es parte del escenario latinoamericano en los últimos años, ¿no? o sea, yo creo que todos esos datos son importantísimos para ver si realmente se está cocinando un asilo, un pedido de asilo, conversaciones internacionales y todo lo que pueda de alguna manera buscar como respaldo, apoyo, salida a Pedro Castillo. Pero creo que la negativa de parte del Congreso de que vaya a Colombia es más una venganza rápida, sin yo creo que sin tanta vuelta, ¿no? Creo que sencillamente al tener la mayoría simple, pueden comenzar a tener estos gestos desde el Congreso en contra del Ejecutivo sin tanta profundidad. Creo que lo van a hacer todas las veces que sea posible, porque recordamos que lo que tiene asegurado Pedro Castillo en el Congreso es que no lo vaquen con 87 votos, pero las otras votaciones sí son sencillas y simples y con facilidad pueden llegar, ¿no? Como esta, ¿no? Te niego un viaje. Y es como que
un bálsamo para toda la derecha o los que están en contra de Pedro Castillo, ¿no? Ah, ya, no lo dejaron ir a Colombia. Esa lectura de lo que puede estar ocurriendo, que yo creo que todavía es prematura, eh, eh, porque imagínate todo lo que se puede cocinar y lo poco que se debe saber, creo que no necesariamente la tienen desde el Congreso. No sé, Carlos, ¿tú qué ves ahí? Mira, lo que me queda claro es que todo lo que ha pasado con la visita de Marcelo Ebrard en Lima es rarísimo, ¿no? La hora, la temática, etcétera. Y además hay que tener en cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador casi como que ha adoptado a Pedro Castillo como su protegido, ¿no? Lo ha hecho en los foros internacionales, incluso en su propio país. Ha hablado de que todos los poderes fácticos, políticos de oposición están en contra de este humilde rondero, agricultor y maestro rural, ¿no? Es más, le ha mandado un asesor en su momento para poder ver algunos temas puntuales en Lima. Lo que queda claro es que el Congreso tenía los votos y creo que también le ha querido dar un mensaje a la comunidad internacional, ¿no? Decirle a los presidentes que se van a reunir en Bogotá con la asunción de Petro, en el Perú las cosas no están bien, no están normales. Acá hay una crisis aguda política y el presidente se queda a resolver los temas internos, ¿no? Ahora, hay varios presidentes que no van a ir a la asunción de Petro, ¿no? El mismo Andrés Manuel López Obrador ha mandado a Ebrard. Bolsonaro no va a estar. Pero Ya por no vamos a decisión hablar de propia. Biden, ni mucho menos. Sí, por Ujú. supuesto. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas, ¿no? El Congreso tenía los votos y también una parte de los congresistas estaban convencidos de que acá se trataba de un operativo de fuga o de asilo, porque ya hay antecedentes, ¿no? Tenemos a Alberto Fujimori que el año 2000 se fue a Brunei a una cumbre de la PEC, desvió el avión a Tokio y Y de nunca Tokio más renunció en regresó. fax, ¿no es cierto? Ahora de repente puede renunciar por Twitter, que es lo que está de moda, pero yo creo que esas variables han sumado para la decisión del Congreso, que como dice Enrique, es inédita, ¿no? Ni a Toledo en su peor momento se le Es negó un verdad. viaje al extranjero, ¿no? Si ahora renuncia será por Twitter, no será por fax, eso es cierto. Pero, a ver, Seguro. Todos sus mensajes son yo por les iba a Twitter. proponer quedarnos un minuto más en el Congreso, porque lo que dice Valerie es interesante en el sentido que de todas maneras denota una falta de liderazgo todavía en el Parlamento, ¿no? O sea, a ver, hemos salido de esta elección con 4 listas, ¿no? Llenas de egos desatados, ¿no? Sin una oposición ni siquiera que es capaz de ponerse de acuerdo, de un caso tan espantoso como el del congresista violador, ¿no? Donde el Ministerio Público ni siquiera pudo reaccionar como debía para, digamos, sorprenderlo en flagrancia. El señor todavía se mueve, entiendo yo, por el Parlamento, a pesar de haberse puesto a disposición, con lo cual ya va a querer aprovechar su condición, a pesar de que no hay inmunidad. Un caso como el de Lera, ¿no? Una tercera vicepresidencia que de frente a la señora Camones le quitan una pata de la silla. No solamente hizo estas declaraciones desafortunadas sobre el caso, sino que tenía una sentencia pendiente por colusión agravada. Y claro, hasta ahora no se ve muy bien cuál es la línea de la señora Camones. En medio de este desgobierno, a pesar de todo, ¿no? Lo lógico o la responsabilidad, con lo que decías antes del Poder Judicial y demás, la responsabilidad mínima que se esperaría del Congreso es presentar de alguna manera una hoja de ruta, ¿no? Un derrotero que yo creo que todavía no se ve y que una vez más juega a favor de Castillo. No hay sin suerte, ¿no? Definitivamente. Sí, claro, como decimos, el único y el más grande responsable que Castillo continúe después de un año tan desastroso es el Congreso de la República. Es parte del problema, no parte de la solución. Valerie, tú di algo. No, y sin embargo, para todos, los medios de comunicación son los grandes culpables, ¿no? Este pecheo constante, ¿no? No sé, pechaje, ¿cómo se dice? Esta forma de pechar constantemente a los medios de comunicación, eh, y sin embargo hacer cada uno de sus movimientos tan mediáticos, ¿no? Ya Pedro Castillo ha aprendido cómo hacerlo, lo que hizo yendo a fiscalía de manera sorpresiva, hablándole mal a la prensa, agrediendo Con directamente, para eso te portátil, pagan, organizado para por Betsy Chávez. con portátil y parando el tráfico sin respetar a
al país, ¿no? Porque fue una forma simbólica de decir, me importa un pepino el trabajo que ustedes hacen. Yo tengo que parar el tráfico en la avenida Bancay porque voy a hacer mi show. Y no es la primera vez que hace show. Esta vez lo hizo para no decir ni una palabra frente a la fiscalía. Entonces, esto que está sucediendo, donde la culpa se le da a los medios, cuando en realidad el Congreso de la República no está accionando ninguna estrategia y sin embargo se quejan y todo el tiempo están levantando el polvo sobre la problemática, es realmente es realmente lo que están logrando, ¿no? Tanto el Ejecutivo, que tiene responsabilidad por la falta de gestión, hace que el Congreso tenga la culpa y el Congreso todo el tiempo está señalando a los medios o al Ejecutivo, ¿no? Es una pelea constante para cada uno quitarse la responsabilidad de encima, ¿no? Y yo añado algo en la estrategia del Ejecutivo, que sus abogados, que se supone son defensores técnicos en estos temas gravísimos que investiga el Ministerio Público, han pasado del paporreteo jurídico, tipo Benji Espinosa, a ser los grandes estrategas, ¿no? Porque ahora nos ha confesado de que él es la estrategia del engaño, ¿no? Y están de operadores políticos, no solo a nivel de medios, porque hacen un roadshow en todos los medios donde pueden, sino que en Palacio de Gobierno, de manera caótica, desorganizada, porque hay que decirlo, la sala de prensa de Palacio de Gobierno está cerrada desde el 28 de julio del año pasado, es decir, los periodistas no tienen acceso formal, civilizado, democrático, a esta fuente que es importantísima, el Palacio de Gobierno, sino que tienen que esperar en los extramuros, detrás de las rejas, gritarle a los ministros, a los voceros, para que puedan arrancarle alguna declaración, o los que quieren declarar, como los abogados, que se han vuelto operadores políticos, salen a buscar a los reporteros, o los tres chiflados, en palabras de Mariano González, ¿no? Chero, Salas y Sánchez, Torres. salen, y Torres, que está un poco silente últimamente, pero salen a declarar en una estrategia de ataque al mensajero constantemente, ¿no? La prensa, los periodistas son los que han armado, en palabras del presidente, esta muralla, ¿no? Probablemente le habrán dicho alguna otra palabra, pero él dijo una muralla, han armado una muralla. Yo soy inocente, ¿no? Y con Sí, Beder la prensa Camacho, es que maltratada sigue filtrando constantemente, tonterías a los medios de manera impune, ¿no? constantemente maltratada, no tienen ningún baño la prensa y sin embargo, por eso también decía, ¿no? Se le echa la culpa a la prensa, pero porque las investigaciones y todo lo que se sabe ha salido de la prensa en un 90%. Entonces, evidentemente, no somos del agrado del Ejecutivo, pero ojo también con que el Congreso de la República se lava las manos, ¿no? Cuando al final, antes tú lo decías, es el que finalmente no está accionando nada al respecto de lo que vemos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, amigos. De todas maneras, terminar con un comentario, un tema pues no político, pero es la conmoción que ha causado la temprana muerte del actor Diego Berti. Tristísimo este caso y por supuesto las circunstancias se irán aclarando, pero ya de por sí debería ser también una llamada de alerta para discutir con más apertura y franqueza temas de salud mental, ¿no? Que es algo que en el Perú lamentablemente no lo tenemos, ¿no? En nuestra agenda. Estamos saliendo de un periodo particularmente duro, con una economía sumamente golpeada, todas las consecuencias de la pandemia y además con esta crisis institucional que sin duda refleja, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, del caso puntual de Diego Berti, pero refleja, ¿no? Sin duda, pues un deterioro en general Mucha gente para la salud mental crispada. de mucha, exactamente, ¿no? Para un buen porcentaje de la población. Muy triste esa noticia. Pero muy interesante todo lo que hizo, ¿no? En su carrera artística y yo creo que lo bueno es que todo queda. Lo vamos a Obviamente recordar es como un actor una pena. emblemático, un cantante, un gran profesional, ¿no? Sí, y Bien, probablemente mucho más grande de lo que él se sabía, ¿no? Pero sí, ahí quedan sus películas, su música, todo su talento para nosotros. bien, en esa nota un poco más positiva, entonces despedimos este 3x7. Tengan un excelente fin de semana. Valerie, sin duda, por lo que vemos en ese fondo paradisíaco, tú vas a tener un excelente fin de semana, Que no se vaya el ¿no? sol. Los que estamos Estamos, con el estamos cemento, a ver, verán. en la carretera central, ¿eh? Unos pocos kilómetros. Bueno, para que vean que Vale. el sol puede estar muy cerca.
Gracias como siempre por acompañarnos. Excelente fin de semana y nos vemos en el próximo. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Chao. Chao.